Vanessa Miami. Hoy en el programa llega a Estados Unidos el periodista y preso político cubano Lázaro Yuri Valle Roca tras ser desterrado por el régimen castrista. El activista estaba en prisión desde 2021 y las autoridades cubanas le permitieron tramitar su parol humanitario a condición de que abandonase el país. ¿Qué le espera ahora? La campaña de Donald Trump inicia oficialmente el proceso de selección de un compañero de fórmula vicepresidencial para las presidenciales. 7 nombres están en la baraja, en el que se destaca el del senador por la Florida, Marco Rubio. La lista incluye congresistas y exfuncionarios públicos. ¿Quién tiene más opciones? Hay avisos de calor para más de 25 millones de personas en California, Nevada, Arizona, Utah y Nuevo México. La mayoría de estas alertas de calor permanecerán activas durante todo este viernes. Y el jefe de la ONU dice que el mundo está en la autopista hacia el infierno climático. ¿Cuán preocupante es esta situación? Comenzamos. Muy buenos días y bienvenidos a esta nueva edición de Club de Prensa Miami. Son exactamente las 10:01 hora del este. Yo ya tengo aquí preparado mi cafecito cubano hecho por mi querido Eduardo y comenzamos comentando la jornada y toda la actualidad de esta semana, que hemos tenido de todo y de todos los colores. Al otro lado de la línea ya tengo a Vanessa Vallejo, analista política de La Voz US desde Washington, y también desde Washington, Marcelina Romero, abogada y politóloga. Muy buenos días, Marcelina, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están toda la audiencia de NTN 24? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Y Vanessa Vallejo, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, comencemos hablando de que oficialmente ya la campaña, o aparentemente, la campaña del expresidente Donald Trump ha iniciado ese proceso formal de buscar este compañero de fórmula que estará junto a Donald Trump el próximo 5 de noviembre. Yo diría que es una de las mayores incógnitas de esta carrera presidencial. Sí que tenemos claro que Biden va a ir acompañado de Kamala Harris, pero no sabemos quién va a ser ese compañero por parte de los republicanos. De entre los nombres que suenan, hay uno que yo no sé si vosotras también estaríais de acuerdo con esto, suena con más fuerza que otros, y ese es el del senador republicano por Florida, Marco Rubio. Marcelina, ¿cuál crees que de todas esas opciones es el que está sonando más fuerte para ahora? Justamente era quien pronunciabas, ¿no? Rubio, que es hijo de inmigrantes, y recién hablabas de café, y qué mejor que un cubano para este momento, ¿no? Con ese olorcito a café, porque obviamente toda la situación de que elija a una persona que habla muy bien español y que puede llegar a atraer a todo ese voto tan interesante y tan importante, por lo menos para los que en este momento están postulándose para el Salón Oval, obviamente que sería una gran oportunidad, ¿no? Y además, teniendo en cuenta justamente que tiene estos estados bisagra como Arizona y Nevada, que le puede llegar a permitir atraer este voto, que bueno, y obviamente que Rubio en más de una oportunidad ha demostrado esa lealtad tan necesaria, por lo menos para Trump, en cada vez que habla él, por lo menos en los medios, siempre hace hincapié en esto, ¿no? En el tema de la lealtad, en el tema de hablar sobre la situación en contra de las cuestiones que tienen más que ver con la izquierda o que tienen que ver con esto de generar un país un poco más alejado de los inmigrantes que entran ilegales. Y esto obviamente que va a ser una situación bastante compleja, porque esto traería algunos problemas, por lo menos por todo lo que se dice desde las personas que están analizando estadísticamente qué pasaría si Trump hace lo que promete hacer con respecto a los inmigrantes, ¿no? Esto también es una situación bastante compleja, y obviamente veremos qué es lo que pasa, pero sabiendo que ya Rubio está entre estos
posibles más cercanos. Y leía justamente ayer que me parecía muy importante y muy interesante es que lo que se ha dicho, por lo menos desde la campaña, desde los voceros de la campaña de Trump, y dice, si cualquier persona frente a una cámara o en algún momento dice que tiene el nombre claramente de quién va a ser el VP de Trump y nadie que no sea Trump, está mintiendo. Y eso me pareció bastante simpático, ¿no? La verdad es que, como decía, es una de las mayores incógnitas, Marcelina, y de hecho, si finalmente Marco Rubio es designado como oficialmente el compañero de campaña o a la vicepresidencia, sería el primer hombre latino en una fórmula presidencial republicana, con lo cual, digamos que también sea de un color o de otro, ¿no? Pero sí que es cierto que los latinos estaríamos ganando un poquito más de representación en ese sentido. Vanessa, ¿tú crees que Marco Rubio es el que tiene más números de todos o ves a otro candidato también posiblemente como compañero de Trump el próximo 5 de noviembre? Bueno, a mí me gusta mucho Marco Rubio, pues obviamente por supuesto porque es hispano, porque entiende muy bien lo que pasa en la región, eso es muy importante. A mí me parece que en este país falta mucha gente que conozca Latinoamérica. Marco Rubio, de hecho, yo recuerdo que en el gobierno de Trump muchas veces se lo trataba como si él fuera casi que el asesor más importante de Trump sobre política hacia Latinoamérica. Marco Rubio es el que le explica desde el Partido Republicano y desde esa visión conservadora al Partido Republicano, pero también a los medios de comunicación, qué es lo que está pasando en Latinoamérica y qué es lo que puede hacer Estados Unidos al respecto. Sin embargo, hay otras figuras también muy fuertes. Está, por ejemplo, el senador Tim Scott, que yo creo que tiene un discurso muy interesante, me parece una persona muy hábil, lo hace muy bien en cámara, que bueno, Marco Rubio también lo hace muy bien en cámara. Pero Tim Scott creo que es bastante fuerte. También he visto que según las encuestas es el que más popularidad tiene para vicepresidente de Trump, y por supuesto que eso creo que le daría un empujón en ese intento de Trump por ganar el voto afrodescendiente, que hemos estado viendo que el voto afrodescendiente ha estado digamos menguando del Partido Demócrata, y ese voto pues es importante si Trump de verdad logra. Según algunas encuestas, dicen que Trump tiene la posibilidad de conseguir el número más alto de votos afrodescendientes que haya tenido el Partido Republicano en su historia reciente. Entonces, él podría ser un candidato muy importante. También se habla de J.D. Vance que tiene un discurso muy parecido al de Trump. Entonces, en un momento en el que para algunos es importante que haya una figura como vicepresidente muy parecida a Trump por todos los problemas que tiene Trump, porque no sabemos, por ejemplo, si va a enfrentar problemas de movilidad con lo que está pasando con el juez Merchan. Para algunos es importante que haya alguien tan parecido a Trump como es J.D. Vance. Entonces, dependiendo como de lo que él quiera hacer, de si quiere reforzar el voto hispano o si quiere reforzar el voto afro o si quiere más bien una persona muy parecida a él, pues yo creo que esos tres para mí son como las figuras que yo veo más sobresalientes en este momento. Sí, voy a resumir brevemente. Tenemos a Marco Rubio, J.D. Vance, que es el de Ohio, al gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum. También hablábamos del senador afroamericano por Carolina del Sur, Tim Scott, el congresista afroamericano por Florida, Byron Donalds, y también solo una mujer, que es la congresista por Nueva York, Elise Stefanik. Marcelina, de todos estos nombres, ¿estás de acuerdo que Marco Rubio sería el que tiene más opciones? Sí que estoy viendo que, bueno, solo hay una mujer, que al menos sí que tenemos a una mujer en esa lista de posibles candidatos para la vicepresidencia, ¿no? Y yo creo que lo que decía Vanessa, ¿no? Es súper importante la lealtad, y luego apuntaba que quiero comentar cuáles son los derechos que tiene ahora que ha sido condenado por esos 34 cargos el expresidente de Donald Trump, pero sí que es cierto, que tenga movilidad. Es un buen punto el que tenía Vanessa, ¿no, Marcelina? Exactamente, ella justamente hizo mención a todas aquellas posibilidades dentro de quiénes le podrían dar esto que le falta, ¿no? Esta situación que sabemos que Trump tiene esa capacidad para estar en tapa de diario, ya lo hemos visto, que tiene un manejo de campaña, por lo menos en cuanto a visibilidad, muy fuerte, pero también debemos recordar
que no creo que dé señales tan fuertes constantemente, porque la vez pasada, cuando todos estábamos pendientes a ver cuándo decía quién iba a ser su vicepresidente, esperó hasta último momento, ¿no? Aquella oportunidad, me acuerdo que el gobernador de Indiana, que era Mike Pence, ¿no? Que ahora también está hablando de otros temitas, que está haciendo también un poco de campaña para el Partido Republicano, bueno, lo anunció nada más y nada menos que antes, muy poquito tiempo antes de la Convención Nacional Republicana allí en Milwaukee, ¿no? A mediados de julio. O sea, vamos a tener que esperar y la ansiedad nos lleva a ir, de alguna manera, aquellos que estamos con el tema de ver quién es el agasajado o el bendecido, podríamos decir, porque es un lugar muy preponderante para alguien que tiene una carrera política, empezar a anotarlos o tener una escaleta en nuestra oficina y empezar a sacar, ¿no?, aquellos que van poco a poco siendo desestimados directamente, por lo menos en las pronunciaciones de Trump frente a la prensa, ¿no? Como vemos que muchas veces nombra a Scott, a Burgum, a Rubio, a Pence, a Carson. La mujer a veces queda relegada, pero también para diferenciarse de lo que es el binomio opositor, ¿no? Que ya tiene, ya sabemos que tiene esa firmeza en cuanto a la presencia femenina, y él quizás de esta manera se aleja un poco, y sabemos también en las cuestiones de los temas que pueden llegar a ser tratados en el debate, ¿no? Veremos qué pasa, pero bueno, para mí sigue teniendo mucha fuerza de alguna manera Marcos Rubio, y eso es importante, y Tim Scott, como bien pronunciaba Vanessa, ¿no?, en ese análisis que hizo. Mira, Marcelina, ya que lo comentas, justamente el 27 de junio se va a dar lugar ese primer debate presidencial, lo lidera CNN, la cadena CNN, será en Atlanta, y hay rifirrafe sobre qué temas van a tratar. Para empezar, Joe Biden quiere hablar del aborto y Donald Trump quiere hablar de inmigración. ¿Cómo creéis que se están preparando estos dos candidatos? Potenciales candidatos, aún no han tenido como su evento de oficialización de esa candidatura. Pero Vanessa, ¿cómo crees que va a ser ese debate el próximo 27 de junio, dado todos los acontecimientos que hemos estado viviendo, ¿no?, sobre todo judiciales por parte del expresidente Donald Trump y por esa orden ejecutiva de inmigración de Joe Biden esta semana, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, obviamente cada uno va a querer enfocarse en lo que cree que es más fuerte y en lo que cree que le está yendo mejor. Ahora, yo sí creo que, por ejemplo, cuando uno mira las encuestas que le preguntan a la gente por cada tema, y entonces le preguntan quién cree que es el mejor para manejar ese tema, entonces, no sé, le preguntan economía, quién cree que es el mejor para economía, migración, quién cree que es el mejor para migración. En la mayoría de temas, la verdad es que la gente cree que Trump puede manejarlos mejor. Pero en los temas de aborto, de lo que llaman derechos reproductivos, ese tipo de cosas, la ventaja que tiene Biden sobre eso es muy amplia. Y creo yo que cuando la desaprobación del actual presidente en tantos temas, no solo economía, pero también migración, también el crimen, es tan alta, él quiere enfocarse en temas en los que supuestamente o en los que le está yendo bien y en los que tiene ventaja en las encuestas, mientras que por lo tanto, Trump va a querer enfocarse en otro tipo de temas. Ahora, yo creo que aquí va a jugar, claro, un papel importante lo de la condena a Donald Trump. Seguramente vamos a ver a un Biden repitiendo muchas veces que él es un convicto, pero también vamos a ver, o sea, eso de que Trump es un convicto depende mucho de muchas cosas, porque recordemos que le falta la apelación a Donald Trump, y recordemos también que hay encuestas, esas encuestas son variadas, pero hay encuestas que dicen que a sus votantes no les interesa lo que pasó con ese, o a la mayoría de sus votantes no les interesa lo que pasó en ese veredicto, y que están esperando lo que pase en la Corte de Apelaciones. Algunos ni siquiera les interesa lo que pasa en la Corte de Apelaciones porque no confían en el sistema judicial de este país. Entonces eso veremos qué tanto interesa, y si lo que más interesa a los americanos más bien son temas como la economía, como la migración, como el crimen, ¿no? Y entonces, bueno, Biden se va a enfocar en eso, seguramente lo va a llamar convicto muchas veces. Ahora, lo otro es que hemos visto a un presidente Biden
Si bien esa puede ser, digamos, la debilidad de Trump, que le llamen convicto, yo creo que Biden, además de todos los problemas que tiene, de esa falta de popularidad, de esa desaprobación tan alta que tiene otro problema muy grande y muy evidente, y es que está teniendo problemas cognitivos, problemas para enfocarse, para dar un discurso. Vamos a ver qué va a pasar cuando tenga que hacer un debate. No sabemos, por ejemplo, Trump, el equipo de Trump puede exigir que no le dejen tener notas a Biden. Podría, por ejemplo, Biden hacer un debate, digamos, medianamente bueno si no tiene notas, si no tiene ayuda, si no tiene teleprompter. Yo creo que ese también va a ser un factor muy importante para que los americanos vean si de verdad Biden está en condiciones de ser el presidente de este país. Has tocado muchísimos temas, Vanessa. Justamente The Wall Street Journal publicó un artículo el miércoles, si no me equivoco, en el que declaraba que a puerta cerrada el presidente Joe Biden ha dado muestras de que está decayendo. CNN publicó un contraartículo a ese artículo de The Wall Street Journal diciendo que ese artículo se basaba en meras declaraciones de republicanos, que ese ha sido el argumento reiterativo o repetitivo por parte de los republicanos. Y a mí me gustaría hablar justamente una de las consecuencias o de las primeras consecuencias que hemos visto palpables, ¿no? Después de que Donald Trump haya sido declarado culpable de esos 34 cargos, es el primer expresidente en recibir una condena criminal, es que tuvo récord en recaudaciones. Hubo más donaciones que en otros meses. En el mes de mayo fueron unas cifras, no las tengo aquí, pero son unas cifras que obviamente el equipo de campaña de Donald Trump se apresuró a compartir. Y tenemos que ver si finalmente apelan. Pero volviendo un poco a lo que comentabas al principio, Vanessa, ¿no? La movilidad. Ahora se está planteando si va a poder votar. Que Marco Rubio no, el gobernador Ron DeSantis dijo: tenga o no tenga problema, yo voy a hacer para que este señor pueda votar el 5 de noviembre. Se está planteando ahora otras preguntas, por ejemplo, si podrá portar armas o si podrá viajar fuera de Estados Unidos tras ser hallado culpable. Marcelina, ¿todo esto va a quedar en la nada? Todos son temas que se están planteando desde un lugar de campaña, ¿no? Visto que naturalmente estamos en este año que es tan complejo y me parece que la cintura política que tiene cada uno de los equipos en cuanto a la formalidad de presentarse ante los medios y hablar de distintos temas, la verdad que sabiendo que el equipo de Trump tiene intenciones de hablar de la inmigración, obviamente, y mucho más ahora teniendo en cuenta esta nueva situación de la restricción de la solicitud de asilo de Biden, que pareciera una medida un poco tirada de los pelos en este momento, ¿no? Y que de alguna forma habilita el cierre de la frontera, y en esta situación del debate con Trump, ninguno de los dos pareciera que está a favor de los migrantes, por lo menos eso es lo que observo yo, ¿no? Y Biden, que tiene estos temas preferidos, como el memorando de campaña, obviamente, como todo lo que tiene que ver con el desarrollo del derecho al aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, el estado de democracia. Yo creo que, como decía Vanessa, que va a hacer hincapié Biden cada vez que puede llegar a utilizarlo como un latiguillo, la idea de que es una persona que ha sido juzgada y declarada culpable, ¿no? Más allá de todo lo que falta jurídicamente que pasen los steps que tiene que suceder, pero bueno, tiene una situación en la que un juicio le ha dicho que era culpable por estas cuestiones en las cuales se lo estaba evaluando, ¿no? Y la economía. Eso para mí va a querer hablar Biden. Y por el otro lado, el equipo de Trump tiene esta situación de ver la inflación, que es un tema que a todos les preocupa. Uno que viene de un país como Argentina, donde la inflación es bastante compleja y muy elevada, ¿no? Cuando ve la inflación acá dice, bueno, ¿cómo puede ser este tema una situación de conflicto para la ciudadanía? Bueno, porque no están acostumbrados a que vaya a comprar un galón de leche y en vez de valer $1, que valga $1,03, y eso le genera cierta situación de alerta, ¿no? Y por el otro lado, la situación de la seguridad pública, que como bien pronunciaba
Vanessa, la seguridad, cuando uno ve algunos carteles, por lo pronto acá en Washington, que están hablando sobre que precisan más seguridad para que esta situación mejore en los barrios, también cuando uno hace la comparación con Latinoamérica en algunos lugares, dice, bueno, esto comparado con la región es seguro, pero comparado con el tiempo atrás de lo que significa Estados Unidos no es tan seguro. Y como bien vos anunciabas en esta situación de qué les preocupa o qué les importa a los votantes de Trump, creo que el tema no es básicamente a quiénes van a votar, porque esos son los convencidos, ese es el núcleo sólido, ¿no?, de los votantes sólidos de uno, tanto de los demócratas como de los republicanos. Pero quizás lo que tendremos que ver es ese votante pivot que muchas veces varía entre uno y otro dependiendo la cuestión emotiva de qué punto sensible puede llegar a tocar cuando, por ejemplo, hablen de interrupción voluntaria del embarazo. Me parece que hay el aborto, ¿no? Y me parece que ahí justamente tendríamos que tener en cuenta qué sucedería con esta situación de los temas que van a ser tocados. Y otro punto es, como bien anunciabas, la situación de quién va a ser... ¿Quiénes tienen esta regulación del debate, ¿no? Nosotros, si nos ponemos a pensar cómo han sido los debates anteriormente, los partidos, por lo pronto el republicano y el demócrata, no tenían tanta incidencia en qué temas van a ser tratados, sino que se hablaba de los temas que eran los importantes para la ciudadanía. Ahora vemos cómo hay una puja de intentar meter por parte de los que realizan la campaña de uno y otro los temas que más se van a sentir más relajados y que van a manejar mejor, ¿no? Ese es un tema que tendríamos que planificar, digamos, o que tendríamos que tener voz y voto y hacer advocacy para que nosotros, el pueblo, la ciudadanía, decidiéramos qué temas son aquellos importantes de los cuales tendrían que debatir los posibles presidentes futuros, aquellos que vayan a tomar decisión de las políticas públicas que nos van a nosotros perjudicar, ¿no? Perjudicar o que sean beneficiosas. Así que veremos qué vaya a pasar, pero la verdad es que estos debates presidenciales de alguna forma tienen un patrocinio bastante complicado o bastante poco neutral en algunos casos, ¿no? No, y esta semana justamente también vimos como una corte de apelaciones de Georgia, que era uno de los casos también como más importantes de Trump, pausaba temporalmente el caso contra Trump por interferencia electoral. El tribunal analizará el fallo de un juez que permitirá a la fiscal del distrito del condado de Fulton, Fani Willis, continuar procesando el caso, y de manera tentativa estamos hablando de que la nueva fecha es el 4 de octubre, justamente después, un poquito antes de las elecciones, y la decisión como última debe estar tomada el 14 de marzo de 2025, con lo cual es una buena noticia también para Donald Trump, a pesar de haber sido encontrado culpable de esos 34 cargos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Estaremos muy al pendiente al desarrollo de esta carrera presidencial, a ese debate, el primer debate presidencial entre los dos candidatos, Donald Trump y Joe Biden, y veremos a ver si finalmente Marco Rubio, el senador republicano por Florida, se convierte en el compañero de fórmula de Donald Trump para ese 5 de noviembre. Vanessa Vallejo, analista política de La Voz US desde Washington, y también desde Washington a Marcelina Romero, abogada y politóloga. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Y nos vamos a una breve pausa, pero enseguida regresamos con más de Club de Prensa Miami. No se vayan. Ya regresamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. ¿Qué tal están? Seguimos con más aquí en Club de Prensa Miami. Son las 10:28 de la mañana, hora en directo. Y justamente hace unos días llegaba a Estados Unidos el periodista y preso político cubano Lázaro Yuri Valle Roca, tras ser desterrado por el régimen castrista. El activista estuvo en prisión desde 2021 y las autoridades cubanas le permitieron tramitar su parol humanitario a condición
de que abandonase el país. Y ahora quiero dar la bienvenida a Lázaro Yuri Valle Roca, expreso político cubano y periodista independiente, y también a su esposa, activista política, Eralidis Frometa. Lázaro, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Primero de todo, ya estás en Filadelfia, ¿cierto? Sí, estoy aquí en Filadelfia, en casa de mi cuñado, el hermano de Eralidis. Y estamos aquí, me siento bastante, un poco mejor, un poco más repuesto, pero ya usted sabe, las secuelas que nos ha dejado las torturas que me han hecho no son fáciles. O sea, no se van en un día ni en dos. Y vamos sobrellevando y vamos rebasando las cosas. Poquito a poquito, Lázaro, un día a la vez, como dicen. Lázaro, cuéntanos, estuviste 3 años en la cárcel más grande de Cuba. ¿De qué se le ha acusado el régimen cubano? ¿De qué le acusaba usted? A mí se me acusaba de resistencia y propaganda enemiga de carácter continuado. O sea, propaganda enemiga que ellos dicen que fue crear octavillas con pensamientos de los próceres cubanos, de nuestro apóstol nacional José Martí y Antonio Maceo, por decir que lo que quería todo el pueblo, que quitaran las tiendas en MLC, o sea, en dólares, porque en Cuba se gana en pesos, no en dólares. Y o sea, que nos quitaran esa imposición, que teníamos que pagar en dólares y buscar el dólar por encima de todo, ¿no? Para que pudiera vivir en la tiranía esa. Y entonces así fue la cosa y la resistencia. Imagínense usted que me cargaron y me tiraron por una escalera hacia abajo, donde estaba esposado, donde estaban los calabozos, y la golpiza que me dieron, más de 10 policías, porque grité abajo la dictadura y abajo del déspota de Yascanel. Y entonces, o sea, porque querían que yo firmara unos documentos en que yo me comprometía a que dejaría mi actividad y renunciara a mis ideales o sea, a mis ideales de libertad y que dejara el periodismo. Entonces, esas fueron las cosas, las causas. Usted, Lázaro, como bien estaba explicando, hizo como periodista independiente, estuvo informando sobre la protesta de La Habana Vieja, y justamente ese evento fue la antesala de esas históricas manifestaciones del 11 de julio, donde pues miles salieron en masa a pedir la libertad del pueblo cubano. Gracias a su esposa, justamente yo pensaba que lo acompañaba Eralidis, que es también activista política, usted ha podido entrar a Estados Unidos con un parol humanitario, pero atrás en la isla quedan, se calcula que unos 1.500 presos políticos justamente después de ese 11J, ¿no? Sí, así mismo es, y además con sanciones injustas, porque por solamente salir a la calle y protestar los han condenado a 10, 15, 20 y hasta 30 años. Y atrás quedaron también nuestras familias, porque la hija de nosotros y los 2 nietos, ese día en que yo iba a abordar el avión, ya iba a abordar el avión, y el de la seguridad, o sea, los verdugos de nosotros, o sea, los de la seguridad del Estado, que estaban siempre ahí al lado de nosotros hasta que abordáramos el avión, nos dijo, acuérdense que tu hija y tus nietos están aquí, para que se callen y no denuncien y no hagan más entrevistas, nada de eso. Quítense, pónganse a trabajar y olvídense de Cuba. Así mismo nos dijo. O sea que todavía tenemos atrás nuestra hija y los 2 nietos, que nosotros queríamos traerlo, pero no pudimos. Y ella misma nos dijo, óigame, papá y mamá, váyanse ustedes, porque ustedes son los que están en peligro de la vida y están muy enfermos. Entonces tuvimos que hacerle caso y abandonar.
pero nos dio mucha tristeza, o sea, todavía tenemos mucha tristeza y le estamos pidiendo a toda la comunidad internacional que nos ayuden con esta situación para ver si podemos a nuestra hija y a los 2 nietos traerlos allá de Cuba. Son 2 nietos preciosos, lindos, muy chiquitos. Me emociono todavía. He visto fotografías, Lázaro. Ojalá tengan mucha suerte y puedan sacar también a su hija y a sus nietos y que se puedan reunir todos en Filadelfia, que a pesar de que los hayan expulsado de Cuba, los hayan echado de Cuba con tal de poder recuperar su libertad, puedan de alguna manera comenzar una vida nueva aquí en los Estados Unidos. Lázaro Yuri Valle-Roca, muchísimas gracias, le agradezco que haya entrado hoy aquí en directo en Club de Prensa Miami. No, el agradecimiento es mío por darme esta oportunidad y poder expresar, o sea, mis problemas y todo lo que tengo, y sobre todo que no voy a desistir y voy a seguir luchando por la libertad de mi patria y porque se acabe esa sanguinaria dictadura que tiene oprimido a todo un pueblo. Tenemos que acabar de ser libres ya no son tiempos para eso. Tenemos que ser libres y tenemos que estar... Muchísimas gracias, nos quedamos con esas palabras, Lázaro, nos quedamos con esas palabras. Va a seguir luchando por la libertad del pueblo cubano a pesar de que sea desde el exilio. Vamos a hacer la última pausa comercial, no se vayan porque enseguida regresamos con más aquí en Club de Prensa Miami. Ya regresamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. La ONU alerta de un infierno climático, y es que según la Organización de las Naciones Unidas tuvo temperaturas récord en los últimos 12 meses, el planeta en general. Estamos hablando de que en 2053, estas son las predicciones que hace, 107 millones de personas estarán expuestas, atención, a temperaturas sobre los 125 Fahrenheit. Y si usted se maneja con Celsius, yo le digo, estamos hablando de 52 grados Celsius. Y hoy, este viernes, hay avisos de calor para más de 25 millones de personas en California, Nevada, Arizona, Utah y Nuevo México. Saludamos a esta hora a Irene Sanz, ella es meteoróloga y la tenemos ya preparada. Muy buenos días, Irene, ¿cómo estás? Ahí está. Te quería preguntar, Irene, ¿los tornados están apareciendo más seguidos en más áreas? ¿Se podría culpar al cambio climático de estos tornados que hemos estado viendo? Específicamente, un evento no tenemos cómo señalar que ese específico evento ha sido causado por el cambio climático, pero cuando nos alejamos un poco y vemos todo lo que está ocurriendo, lo que sí sabemos es que el cambio climático está haciendo que estas onduladas a mediados, en el nivel medio y alto de la atmósfera sean más pronunciadas, y estas onduladas tienden a llevar a traer episodios más frecuentes de tiempo severo. Claro está, vemos que el mes de mayo tuvimos un promedio de más tornados, casi el doble de lo que tenemos en promedio. Así que sí hemos tenido más tornados, sí hemos tenido más tormentas severas en el mes de mayo, y sabemos que hay mucho más vapor de la atmósfera, también vapor de agua presente en la atmósfera. Así que tenemos todos los ingredientes causados por el cambio climático a que hayan más episodios, no solamente de tormentas severas, pero también de fuertes lluvias. El jefe de la ONU dijo que el mundo está en la autopista hacia el infierno climático. ¿Está de acuerdo? Yo creo que más allá de lo que podemos opinar o creer, como muchos suelen decir, yo creo que debemos estar conscientes que los datos y los hechos están ahí. No solamente los estamos viendo en las imágenes que ustedes frecuentemente ponen en los noticieros, pero también nos estamos sintiendo. Yo estoy ubicada en el sur de la Florida y te digo, el julio pasado fue uno
extremadamente caluroso, con temperaturas, sí, podemos decir que muy típicas del sur de Florida, pero fueron muy atípicas porque el calor estuvo mucho más pronunciado, y más recientemente lo hemos visto durante este último mes de mayo, que las temperaturas se han quedado sumamente calurosas, y no solamente el calor, lo que marca el mercurio, pero también lo que ha hecho sentir las temperaturas mucho más cálidas, porque hemos tenido muchísimo más vapor de agua presente, lo cual ha llevado a que se emitieran algunas advertencias por calor inusuales para la época. Y esto no es solamente en Miami, pero también lo estamos viendo más recientemente en el suroeste del país y, por supuesto, en muchas otras regiones del mundo. La agobiante cúpula de calor en Estados Unidos no hará más que empeorar. ¿Cuándo podrían alcanzar las temperaturas máximas? ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, un número en sí, todo va a depender de la región, ¿no? Sabemos que, como te mencionaba, el mes de mayo fue uno bastante cálido para el sur de la Florida. Actualmente se está viviendo una ola de calor en el suroeste del país, desde las porciones del sur de Los Ángeles, de California por Los Ángeles, también extendiéndose hacia la región del desierto suroeste. Y sabemos que ni siquiera oficialmente ha empezado el verano. El verano oficialmente comienza ya a finales de junio, y sabemos que los meses más calurosos, estadísticamente hablando, de promedios, no empiezan sino por lo menos hasta julio y agosto, dependiendo de las regiones. Así que debemos estar muy atentos, porque no todo el mundo goza del privilegio de tener aire acondicionado en los Estados Unidos. Es muy común durante los meses de verano usarlo un poco más, pero hay muchas regiones, sobre todo hacia el norte del país, la mitad norte del país, que el aire acondicionado no es algo tan usual. Y esto no permite que nuestros cuerpos descansen. No solamente estamos hablando de temperaturas máximas que suelen ser atípicas durante los meses de verano, usualmente, pero también suelen ser más atípicas los extremos de temperaturas mínimas, o sea, cálidas mínimas. En mínimas que se quedan bastante calurosas, aún en horas de la noche, que es cuando nuestro cuerpo suele, vamos a decir, a descansar y aliviarse un poco del calor diurno. Un calor agobiante, y solo estamos en el mes de junio. Irene Sanz, meteoróloga, muchísimas gracias por toda la información que nos has proporcionado en el día de hoy. Sí, gracias. Y la temporada libre de impuestos, atención, sobre las ventas de productos para enfrentar huracanes en Florida, termina el 14 de junio. Recordemos que el 1 de junio comenzó esa temporada de huracanes, y la NOAA pronostica entre 17 a 25 tormentas con nombres, entre 8 a 13 huracanes, de los cuales 4 o 7 podrían ser de gran intensidad. Estamos hablando de categorías de 3 a 5. Y nosotros hemos tenido la posibilidad de visitar la oficina del sur de la Florida del Servicio Nacional de Meteorología. Vamos a verlo. Nos encontramos en el Centro Nacional de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA por sus siglas en inglés, y el Servicio Nacional de Meteorología, la oficina que se encarga del sur del estado, se encuentra también aquí. Hoy tenemos a Anthony Reynés, meteorólogo. Me gustaría que nos enseñara qué es lo que hacen aquí y cuál es la principal misión, ¿no?, que tienen. Sí, bueno, gracias por tenernos con ustedes. Este es el Servicio Nacional de Meteorología de Miami. Si nos acompañan por aquí, le podemos mostrar rapidito el área que nosotros estamos a cargo de. Esta oficina tiene que cubrir toda el área sur del estado, que estamos hablando desde el lago Okeechobee al sur, pero sin incluir los cayos de la Florida. Nuestra misión principal es el siempre estar alertas, estar vigilando las condiciones del tiempo, y en caso de que tengamos algún tiempo que esté amenazando al área, nosotros somos los que emitimos todos los avisos y las vigilancias pertinentes para mantener al público informado. ¿Y cuáles son las herramientas que usan en su día a día para llevar a cabo esa misión que acaba de explicar? Bueno, de toda la gama de herramientas que nosotros usamos, tenemos 3 principales que son cruciales. Primero es la información del satélite, ya que el satélite es lo que nos da la primera visión, esa primera idea de qué está sucediendo, esa imagen global de qué está sucediendo en las condiciones atmosféricas.
Entonces esto lo combinamos con los modelos matemáticos, los que entonces nos dan ese panorama que nosotros utilizamos para saber qué es lo que va a suceder dentro de los próximos 7 días, y hacemos entonces el pronóstico oficial en base a esa información. Y nuestra tercera herramienta es lo que nosotros llamamos lo que está sucediendo en el momento, que es con el radar. Y el radar entonces es el que nos ayuda a nosotros a determinar si hay un sistema en particular que está amenazando el área, y si tenemos que emitir entonces ya sea un aviso o una vigilancia. Anthony, a mí me gustaría preguntarle, ¿cuántos años hace usted que trabaja aquí? Y si nos podría decir cuál fue el peor día que le ha tocado, el peor fenómeno meteorológico que le ha tocado enfrentarse. Bueno, aquí en Miami llevamos unos 8 años en el área. En el Servicio Nacional de Meteorología, en la agencia, llevo ya casi 25 años. Y he estado en varios lugares, así que hemos estado experimentando diferentes zonas, diferentes tipos de climas, si lo podemos decir así. El día más retante en mi carrera sucedió durante el huracán María en el 2017. Y eso se debió a que, como estábamos comentando anteriormente, tenemos otras oficinas en otros lados de la nación, y una de esas oficinas está en Puerto Rico. Cuando la oficina de Puerto Rico perdió la comunicación, nosotros aquí en Miami éramos la oficina de ellos del backup. O sea, nosotros entonces asumimos la responsabilidad para monitorear lo que estaba sucediendo con el huracán. Y entonces en ese momento que yo estoy precisamente dando una entrevista como esta, estoy hablando de huracán, y en ese momento es que fue el momento donde yo pensé que mi familia en Puerto Rico la que está siendo impactada directamente por un huracán, y esa es la primera vez en mi carrera que yo estuve en esa posición. Fue un momento bien difícil porque, como nosotros sabemos, tenemos que mantener, ¿verdad?, la profesionalidad, y tenemos que hacer nuestro trabajo, pero emocionalmente fue un momento bien duro porque yo sabía que era un huracán categoría 4 con básicamente impacto de categoría 5, que estaba literalmente pasando por encima de mi pueblo, por encima de toda mi familia. Y fueron unos momentos fueron momentos difíciles en ese sentido, pero nosotros continuamos con nuestra labor, y así lo continuaremos haciendo porque sabemos que nuestra misión es sumamente importante para el público, para los manejadores de emergencias, y para que todo el mundo se mantenga bien informado, porque sabemos que nosotros somos los que traemos la información oficial, y siempre decimos al público que tenga mucho cuidado, ¿verdad?, de su fuente de información, que se asegure que sea de su estación de televisión o radio local, que ellos confíen de las fuentes oficiales de gobierno y del Servicio Nacional de Meteorología, porque lamentablemente durante estos eventos tenemos mucha desinformación. Por permitirnos visitar la oficina que tienen en el sur de la Florida, justamente en el Centro Nacional de Huracanes. Es importantísimo el trabajo que hacen, y es muy importante por nuestro lado que sepamos cómo recibir esas notificaciones que envía el Servicio Nacional de Meteorología para estar siempre atentos a cualquier fenómeno que tengamos a nuestro alrededor y tener esa prevención que nos están pidiendo. Vamos a hacer el último corte comercial y enseguida regresamos con más aquí en Club de Prensa Miami. Ya regresamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Y son las 10:57 en riguroso directo aquí en Club de Prensa Miami. Ya para acabar, la última noticia del día: la economía estadounidense sumó 272,000 puestos de trabajo en mayo, y eso es una señal de que el fuerte mercado laboral muestra pocos signos de desaceleración. Esta y otras noticias en el canal de las Américas. Les invito a que sigan conectados con mi compañera Carla Artila, a la que le mando un fuerte abrazo. Les deseo un feliz fin de semana, y como siempre nos vemos el próximo jueves aquí en Club de Prensa Miami.